Cuenta la leyenda de Tentudía que a mediados del siglo XIII, el ejército cristiano que se dirigía a la conquista de Sevilla se encontró con una poderosa patrulla sarracena. Llegaba la noche sin haberse resuelto el conflicto, por lo que los cristianos invocaron a la Virgen, rezando: Santa María, detén tu día. Probablemente, la batalla de Tentudía fue el último conflicto bélico entre moros y cristianos en Extremadura. Comenzaba un periodo histórico marcado por los nuevos límites territoriales. La frontera con Portugal situaba a Extremadura ante un reto histórico, forjado a sangre y fuego. Extremadura era el nombre de un extenso territorio indefinido al sur del río Duero y en primera línea de choque de los reinos cristianos y musulmanes. Aquella Extremadura serpenteaba desde el norte de Cáceres hasta la provincia de Soria, tal y como presume el escudo de su capital: Soria, pura cabeza de Extremadura. Poco después de la batalla de Tentudía, se firmó el Tratado de Badajoz, donde se marcaban los límites territoriales entre Portugal y Extremadura, hoy la frontera más antigua de Europa. Castilla reconocía así la integración de la comarca de Olivenza en el Reino de Portugal. Los ejércitos cristianos van tomando posesión de las ciudades extremeñas. Un símbolo de aquel periodo es el pendón de San Jorge, considerado como uno de los bordados más antiguos de España. La sociedad extremeña de los siglos XIII y XIV conoció profundos cambios debido a la repoblación del territorio. Los reyes castellano-leoneses iniciaron una política social y económica que buscaba la llegada de colonos procedentes del norte peninsular. Porque, ¿quiénes somos los extremeños? ¿Son los últimos musulmanes nuestros antepasados? ¿O tal vez nuestro árbol genealógico sea más complejo de lo que sospechamos? Para incentivar la llegada de colonos del norte peninsular, los reyes otorgaron fueros, que eran un conjunto de leyes que regulaban los derechos y obligaciones de los colonos. La ejecución de estas leyes recaía en las autoridades locales. Las penas aplicadas no solo buscaban el castigo físico del reo, también tenían un objetivo ejemplarizante entre la población. Los presos eran expuestos al público para recibir su castigo en el lugar que representaba el poder del fuero local y que eran conocidos como rollo o picota. Estos pequeños monumentos de entre 3 y 5 metros de altura fueron el cadalso de innumerables ajusticiados. Los primeros indicios de repoblación del territorio los encontramos en Sierra de Gata. En Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo, sus 6.000 habitantes siguen hablando la fala, una lengua romance inédita en el resto de la península ibérica. El origen de la fala es asturleonés, con algunas influencias gallegas.
En los textos de las cantigas de Alfonso X el Sabio podemos encontrar características lingüísticas similares a la fala. La fala es la lengua minoritaria más arraigada de toda la península ibérica, pues más del 90% de la población la practica como primer idioma. El rey Alfonso X el Sabio reunió a los ganaderos criadores de lana en una asociación nacional a la que llamó Honrado Concejo de la Mesta. Se acondicionaron viejos caminos que atravesaban la península de norte a sur y que serían de uso exclusivo para el pastoreo. Estas grandes autopistas para el tránsito de ganado, algunas alcanzaron los 800 kilómetros de longitud y casi 100 metros de ancho, se denominaron cañadas reales. De las 9 cañadas reales creadas en Castilla, 6 atravesaban Extremadura. La devoción mariana fue otro reclamo para fomentar la llegada de nuevos colonos. Por toda Extremadura se fueron conociendo milagros. Fue el inicio de una nueva cristiandad. En numerosas parroquias del norte de la provincia de Cáceres podemos encontrar tallas de vírgenes de estilo románico. A la Virgen del Monfragüe se la vincula con la orden militar de Montegaudio, que en el siglo XII controlaba el castillo de Monfragüe. Fue una virgen de campaña que viajaba con los ejércitos cristianos de batalla en batalla, hasta llegar al castillo de Monfragüe, donde ha permanecido más de 700 años. Era habitual, entre los ejércitos cristianos, encomendarse a la Virgen pidiéndole una victoria sobre los moros. En Arroyo de la Luz se celebra cada lunes de Pascua un tradicional homenaje a la Virgen. Sobre caballos al galope, los vecinos de Arroyo recorren la calle principal del pueblo, anunciando la victoria y agradeciendo a la Virgen por guiarlos. De entre todas esas leyendas, hay una que representa la más importante exaltación mariana de Extremadura. La Virgen de Guadalupe es una talla románica del siglo XIII. El monasterio se convirtió en un exponente excepcional de la arquitectura medieval por su diversidad y variedad de estilos, reconocidos por la UNESCO en 1993 como Patrimonio de la Humanidad. En Extremadura se van asentando los guerreros que hicieron la Reconquista. Los reyes cristianos premiaban su lealtad, concediéndoles grandes extensiones territoriales. La mayoría de ellos llegaron con las órdenes militares. Una de las más antiguas fue la de los pobres caballeros de Cristo, también conocidos como los templarios. Ataviados con un manto blanco y una cruz roja, la orden se fundó en Jerusalén con el objetivo de proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Su popularidad y su poder no tardaron en extenderse por toda Europa.
Desde Coria irradiaron su dominio por el norte de Cáceres, donde fundaron la villa de Hervás. La Orden del Temple extendió sus propiedades a la provincia de Badajoz. En La Serena recibieron varias fortalezas, destacando de entre todas el Castillo de Capilla. Aquí crearon los templarios una próspera encomienda. La presencia del Temple en Extremadura se completó con una de las encomiendas templarias más ricas y poderosas de la península ibérica. Desde el castillo de Alconchel se creó un eje estratégico con el castillo de Burguillos del Cerro. Así, la encomienda templaria fue consolidando sus posesiones. A partir de 1271, los templarios trasladan el control administrativo desde Alconchel hasta Jerez de los Caballeros, que en aquellos años era conocido como Xerez Equitum. Jerez les ofrecía a los templarios un acceso más cómodo a su fortaleza, además de ser un lugar estratégico para el paso de mercancías. Uno de esos pasos lo marcaba el río Ardila, que era cruzado por el puente de la Bazana, bajo control de los templarios de Jerez de los Caballeros. Aquí obtenían beneficios directos mediante el cobro de pontazgos, un impuesto de frontera por cruzar el puente. La Orden del Temple llegó a controlar en gran medida los recursos económicos y financieros de varios reinos europeos. La orden recaudaba ingentes cantidades de dinero que era enviado a París y desde allí financiaban la presencia cristiana en Tierra Santa. Tradicionalmente, las actividades financieras eran desarrolladas por los judíos. Sin embargo, los templarios tuvieron el permiso de la Santa Sede para poner en práctica un eficiente sistema bancario. Custodiaban los ahorros de nobles y otorgaban cartas de crédito a los comerciantes. Estas eran como los cheques actuales. Así podían viajar sin riesgo de sufrir un robo por el camino. Llegados al destino, los templarios de la zona canjeaban ese cheque y el viajero recuperaba su dinero. En la encomienda de Xerez Equitum se estableció el fuero del bailío, que no es un conjunto de leyes, es una tradición, un privilegio excepcional. El fuero del bailío sigue vigente y se aplica en 20 municipios que pertenecieron al Bailiato de Jerez, y en la actualidad su legislación afecta a más de 60.000 personas. Todavía hoy, muchas parejas acuerdan contraer matrimonio bajo este régimen jurídico.
Los templarios fueron víctimas de su éxito en Europa, donde cosecharon peligrosos enemigos. El rey francés, acuciado por las deudas contraídas con la orden, perpetró su caída en desgracia. En Francia, los principales maestres fueron condenados a la hoguera, acusados de graves delitos. En Castilla, el desenlace no fue tan dramático y se les permitió integrarse en otras órdenes militares. Sin embargo, los templarios de Jerez llevaban años pleiteando con el Concejo de Sevilla, que reclamaba desde hacía décadas las tierras de Fregenal de la Sierra. El conflicto se resolvió cuando el ejército del rey entró por la fuerza en Fregenal y Jerez. Aquel episodio alimentó una leyenda que cuenta cómo varias decenas de caballeros templarios resistieron en la fortaleza de Jerez hasta que finalmente fueron ejecutados en la Torre del Homenaje, conocida popularmente como la Torre Sangrienta. Cuando en el año 1213 el rey Alfonso IX conquista Alcántara, ofrece la villa a la Orden Militar de Calatrava. Pero los calatravos, a 300 kilómetros de Alcántara, entregaron la villa a la Orden Portuguesa de San Julián del Pereiro. Para compensarla por su esfuerzo militar, el rey les ofreció las tierras de La Serena, creándose dos partidos. Los portugueses cambian de nombre para llamarse Orden de Alcántara, adoptando el escudo de Calatrava, pero manteniendo el color verde del Pereiro. A lo largo de su historia, la Orden de Alcántara fue dirigida por 37 maestres. Uno de los más contradictorios fue Fray Martín Yáñez de la Barbuda. Dirigió la Orden de Alcántara durante 10 años, un periodo de paz truncado por un trágico y absurdo episodio militar. Todo comenzó con un monje ermitaño que predicaba una revelación divina que aseguraba que el maestre conquistaría el reino musulmán de Granada. Convencido por el monje, el maestre movilizó al ejército de la Orden de Alcántara, compuesto por más de 2000 hombres. La tropa se puso en marcha hacia Granada. Cientos de aldeanos, sin preparación militar, se sumaron a la expedición. Como era de esperar, el poderoso ejército musulmán de Granada derrotó a los cristianos y en la batalla el maestre perdió la vida. Su cuerpo fue depositado en la iglesia de Santa María de Almocóvar, dentro de una tumba de granito. Tallado en letras góticas, se puede leer la leyenda: Fray Martín Yáñez de la Barbuda, el que no conoció pavor en su corazón. Superada aquella trágica aventura militar, la Orden de Alcántara recuperó su poder político y financiero, como muestra la encomienda de Piedrabuena, dirigida desde su castillo-palacio.
un complejo defensivo situado sobre un suave promontorio desde el que se divisa un mar de encinas y alcornoques. A lo largo de los siglos fueron muchos los comendadores que habitaron este castillo. El más recordado es Antonio Bravo de Jerez. Este comendador fue muy activo, promoviendo numerosas obras civiles. Alcanzó un destacado estatus social que dejó patente en la tumba que le dio cobijo tras su muerte. El sepulcro, cargado de elaboradas referencias a la vida del comendador, es una obra declarada Monumento Histórico-Artístico. Si los comendadores gestionaban las encomiendas, el clavero fue un cargo militar que solo debía obediencia al maestre y era el principal candidato a sucederle. En el siglo XV, dos aspirantes a maestre protagonizaron la guerra civil que enfrentó a Isabel la Católica y Juana la Beltraneja. Alonso de Monroy, clavero de la Orden de Alcántara, fue apresado y recluido varios años en el castillo de Magacela. La reina Isabel, que conocía sus dotes militares, lo liberó a cambio de su lealtad. El clavero consiguió numerosas victorias, sometiendo al pueblo extremeño a sangre y fuego. Fue el señor de la guerra. Las gestas militares de Monroy fueron decisivas para el devenir de la contienda. Su ejército doblegó a los enemigos de Isabel y en Trujillo consiguió liberar a uno de sus principales aliados, Luis de Chávez. Como premio por sus servicios, la reina le nombró maestre de la orden. Pero el otro candidato, Juan de Zúñiga, heredero del poderoso ducado de Plasencia, consiguió arrebatarle el nombramiento. Monroy, enfurecido por lo que consideraba una traición de la reina, emprendió una campaña de saqueos y extorsiones por Extremadura. Finalmente, Alonso de Monroy vivió sus últimos días en el castillo de Azagala, donde murió con más de 80 años, sin ver cumplido su deseo de ser el maestre de la orden. Juan de Zúñiga fue quien le arrebató el nombramiento de maestre al clavero Alonso de Monroy cuando tan solo tenía 13 años. Esto fue posible gracias al poder e influencias de su padre, duque de Plasencia. El joven fue educado como un príncipe renacentista. En la mayoría de edad, y capitaneando las tropas alcantarinas como maestre de la orden, participó junto a los reyes católicos en la toma de Málaga y de Granada. Juan de Zúñiga y Pimentel ejerció como maestre de la Orden de Alcántara durante 20 años. Bajo su mandato se construyeron la mayoría de las iglesias de La Serena.
Los escudos de Zúñiga y de la Orden de Alcántara se alternan o conviven en muchas de estas parroquias. Juan de Zúñiga se estableció en el castillo de Zalamea de la Serena. Aquí levantó un palacio desde donde potenció su labor de mecenas cultural, rodeándose de un círculo de intelectuales y humanistas. Fue una corte que la historiografía moderna ha denominado Academia de Zalamea. Esa academia está representada en la portada del manuscrito que Antonio de Nebrija regaló a su mecenas y amigo, Juan de Zúñiga. El sevillano Antonio de Nebrija ejerció como secretario y profesor del maestre durante 20 años. En ese tiempo, el académico realizó numerosos estudios y tratados. Su obra tuvo gran influencia en el mundo universitario, siendo una de las cumbres del humanismo en España. Más allá de su labor profesional, Nebrija estableció en Extremadura un vínculo social y familiar permanente. Su hijo y su nieto alcanzaron una notable posición, sobre todo en Brozas, que era la encomienda mayor de la Orden de Alcántara. En Brozas establecen la encomienda mayor por ser un cruce estratégico entre Alcántara, Cáceres y la frontera portuguesa. La orden transformó una pequeña aldea en una ciudad militarizada. El castillo de Brozas albergaba un pequeño ejército que contaba con más de 50 caballos preparados para la guerra, allí donde la orden o el rey los necesitara. La Orden de Alcántara alcanzó su máximo esplendor económico en el siglo XVI. Realizó la gran obra del conventual de San Benito para ser el centro administrativo y religioso de todo el maestrazgo. De dimensiones catedralicias, la construcción del conventual se prolongó durante 70 años. A la sombra de la Reconquista cristiana, proliferaron en la península ibérica numerosas milicias. En el siglo XII, un grupo de caballeros fundaron la Orden de los Fratres de Cáceres, con el objetivo de defender la ciudad de las acometidas musulmanas. La mayoría de los fratres murieron defendiendo Cáceres, superados por la violenta invasión almohade. Sin embargo, la milicia pervivió, convirtiéndose con el tiempo en la todopoderosa Orden de Santiago. En el siglo XV, la orden alcanzó su máxima extensión territorial. Para administrarla, se dividió en dos provincias. En cada provincia había una encomienda mayor, principal bastión militar de la orden. La más importante fue la de Segura de León. Pero antes, la encomienda mayor pasó por varias localidades según avanzaba la Reconquista de norte a sur. La primera fue el castillo de Montánchez, donde la orden estableció la tesorería y una cárcel. Una vez más, la encomienda mayor se desplaza al sur, siendo su sede la fortaleza de Montemolín durante más de 50 años.
La orden ejecutó importantes obras de rehabilitación del castillo. A mediados del siglo XIV, la encomienda mayor se traslada definitivamente a Segura de León. Fue la encomienda más productiva de toda la provincia, con capacidad para mantener a un pequeño ejército de 200 hombres. Gracias a su prolongada vida útil, hasta el siglo XIX, es una de las fortalezas mejor conservadas de la Orden de Santiago. Al igual que en el resto de las órdenes militares, el maestre era el máximo dirigente. El más emblemático fue Pelay Pérez Correa. Su mayor logro fue su participación en la conquista de Sevilla. Este caballero protagonizó la leyenda de Tentudía. En conmemoración de aquel episodio, mandó el maestre se construyera un monasterio en la sierra más alta de Tentudía. Murió el maestre a la edad de 70 años, reposando su cuerpo en el sepulcro que preside el altar del monasterio de Tentudía. Adosada a la iglesia se encuentra la capilla de los maestres. En el centro hay un sepulcro sobre el que yacen dos estatuas. Bajo el mandato de estos maestres, la provincia de León vio incrementado el territorio con la incorporación de una nueva encomienda, que era conocida como Jerez cerca de Badajoz, y que desde entonces pasó a llamarse Jerez de los Caballeros. En el templo de San Miguel, los caballeros santiaguistas dejaron su impronta, destacando la sillería del coro de estética renacentista. En el centro se reservaba el asiento para el gran maestre, en el cual está labrada la cruz de la Orden de Santiago. Fueron tan extensos los territorios que poseía la Orden en Extremadura, que en el siglo XV contaba con más de 20 encomiendas, formadas cada una de ellas por varias villas y aldeas. Las encomiendas tenían su sede en castillos, palacios o casas fuertes, edificios donde residía el comendador. El último gran maestre de la Orden de Santiago fue Alonso de Cárdenas. Alonso se fraguó en la Guerra de Sucesión Castellana, luchando al lado de Isabel, la futura reina católica. Esta es la misma guerra en la que lucharon el clavero Alonso de Monroy o los duques de Plasencia. Un trágico periodo para Extremadura que fue arrasada a sangre y fuego. En la victoria final de la reina Isabel fue determinante la ayuda recibida por la Orden de Santiago. Finalizada la guerra civil, el maestre Alonso de Cárdenas estableció su residencia en Llerena. Llerena fue imponiendo su hegemonía política y cultural en el sur de Extremadura. La casa maestral la dotó de grandes recursos económicos, engrandeciendo el patrimonio de la ciudad. La presencia del maestre fue un polo de atracción para los mercaderes y la nobleza, que levantaron en Llerena importantes edificios, como el Palacio Prioral y los 8 conventos que llegaron a existir. Antes de su muerte, Alonso de Cárdenas pudo emprender su última gran aventura militar.
de los más destacados militares en la conquista de Granada, y su primo, el comendador mayor de Segura de León, entró el primero en la Alhambra para tomar posesión de la fortaleza nazarí. Alonso de Cárdenas falleció solo un año después de la conquista de Granada. El maestre había dispuesto que su cuerpo descansara en su querida Llerena, en la iglesia que él había mandado construir. Tras la muerte de Alonso de Cárdenas, ya no se nombraron nuevos maestres, pues la administración de todas las órdenes militares pasó a manos de los reyes católicos. De tal manera que los priores fueron los máximos representantes de la orden. Eligieron Calera de León como sede del priorato, construyendo un gran conventual. En el claustro de piedra de granito destaca su bóveda plana. El edificio está repleto de simbología santiaguista. El rey Felipe II decidió que el mejor lugar para establecer la sede del priorato era Mérida, que estaba en el centro de la provincia santiaguista. Se levantó un convento dentro de la alcazaba musulmana, finalizando sus obras en el año 1580. En el siglo XVI todavía existía una gran población musulmana en Extremadura, conocida como Mudéjar. La más numerosa de toda Castilla se encontraba en Hornachos, una floreciente encomienda santiaguista. La convivencia y relativa tolerancia entre musulmanes y cristianos dio lugar a nuevas expresiones artísticas como la arquitectura mudéjar, muy presente en Hornachos y poblaciones de su encomienda. En la Edad Media, otro poderoso estamento dividió Extremadura en 3 diócesis: Coria, Plasencia y Badajoz. La Iglesia Católica se organiza en torno a los obispados o diócesis y tenía la capacidad de recaudar impuestos, impartir justicia e incluso disponían de su propio ejército. Las catedrales eran las sedes desde donde el obispo ejercía su poder. La más antigua es la de Coria, pues ya existía un templo en época romana. En esa misma ubicación se levantó la catedral en el siglo XV. En su interior destacan las rejas que encierran al altar y al coro, compuesto este por una sillería tallada en madera de nogal. A principios del siglo XV, Coria adquiere un destacado protagonismo como lugar de peregrinación. Miles de personas querían conocer y tocar una pieza que supuestamente fue protagonista de la Pasión de Cristo, el mantel que cubrió la mesa donde se celebró la última cena del Señor y los apóstoles.
Cada 3 de mayo, más de 20.000 peregrinos se concentraban ante el balcón de la catedral para ver cómo se exhibía el mantel. Se han realizado varios estudios científicos sobre el tejido, lo que ha permitido a los expertos situar el lugar de su fabricación en Oriente Próximo y con una edad que supera al menos los 1000 años. La Iglesia instauró una nueva diócesis en la ciudad de Plasencia. Por ello, en el siglo XIII comenzaron las obras de la Catedral Vieja, que se prolongaron hasta el siglo XV. Una de las estancias más antiguas es la Sala Capitular, terminándose su construcción alrededor del año 1270. Los obispos de Plasencia deciden levantar la Catedral Nueva, que quedó adosada a la Catedral Vieja. Pasaron por Plasencia los más prestigiosos arquitectos españoles del siglo XVI, que diseñaron una singular bóveda sustentada por columnas de palmeras y pan de oro. La decoración renacentista inunda la fachada principal de filigranas y esculturas, rematada por un cuerpo superior de agujas y cresterías. La tercera diócesis de Extremadura fue la de Badajoz. Cuando los cristianos reconquistan la ciudad en 1231, parte del Alentejo portugués todavía estaba bajo dominio musulmán. Por ello, se cree que el Papa Gregorio IX trasladó la diócesis portuguesa de Bella, sede del obispado pacensis, a la ciudad de Badajoz. El topónimo pacensis evolucionó a pacense, convirtiéndose en el gentilicio de los habitantes de la ciudad y de toda la provincia. Badajoz y su diócesis marcaban la nueva frontera con Portugal, un territorio expuesto a conflictos y guerras. Esta situación imprimió a la catedral un aspecto único, mostrando una estampa de sobria fortaleza. En el siglo XVI se emprende la renovación ornamental del templo. Se contrató una prestigiosa nómina de artistas procedentes de talleres sevillanos que elaboran la compleja sillería del coro de la catedral. La ornamentación se completó en el siglo XVIII con la construcción del gran altar mayor. Es una obra inspirada en el barroco churrigueresco más recargado, lleno de adornos y florituras. El reparto territorial de Extremadura se completó con los señoríos. Uno de los más destacados en Extremadura fue la Casa de Feria. Comenzó siendo un modesto señorío situado en la villa de Feria, propiedad de los Suárez de Figueroa. Remodelaron el viejo castillo musulmán y levantaron la gran torre que alcanza los 40 metros de altura. En poco tiempo, la familia conoció un crecimiento imparable. Compraron Villalba de los Barros, donde construyeron su primer palacio. Pero la gran obra de los Figueroa fue Zafra. El segundo señor de Feria rodeó a la pequeña aldea con una muralla para controlar el comercio en el interior de la villa.
Al tiempo que se levanta la muralla, también se construye el convento de Santa Clara, que fue el panteón familiar. Aquí yacen el segundo señor de Feria y su mujer, María Manuel. El centro político y comercial de Zafra fue la Plaza Chica. Aquí se celebraban los mercados semanales desde 1380. La vara de medir representaba la medida oficial de compra-venta. La intensa actividad comercial y artesana permite a los Figueroa proyectar el más emblemático de sus edificios, el Alcázar. Este imponente palacio está jalonado por 9 torres circulares, siendo la del homenaje la más alta y ancha de todas. El interior de la torre es una hermosa sala circular. El palacio cuenta con numerosas estancias, destacando los artesonados de la Sala Dorada y el de la Capilla, uno de los ejemplos más notables del arte mudéjar en Extremadura. En 1453 se concedió a Zafra los permisos para celebrar la primera feria ganadera de San Miguel. Sin embargo, en Zafra no solo se vendía ganado, llegó a ser un referente peninsular en el comercio de esclavos. Los principales compradores de esclavos eran agricultores, que necesitaban de mano de obra para sus campos, o nobles y curas, que precisaban de sirvientes en sus casas. La esclavitud se extendió con mayor fuerza por la actual provincia de Badajoz, al ser portugueses y andaluces los principales esclavistas. La esclavitud adquirió tal magnitud que a villas como Ribera del Fresno se la conoció popularmente como Ribera de los Negros. El señorío siguió creciendo y en 1458 se ordena levantar un castillo en lo alto del Cerro de Nogales. También compraron Salvatierra de los Barros, que contaba con una poderosa fortaleza. En el siglo XVI, la actividad comercial de la villa creció en torno a la alfarería, industria que ha llegado hasta nuestros días. La creciente actividad comercial del señorío se prolonga desde la Plaza Chica hacia la Plaza Grande. Este ambiente propició la formación de importantes personajes nacidos en Zafra. Es el caso de Ruy López. Felipe II decidió organizar un torneo de ajedrez con los 4 mejores jugadores de Europa. Entre ellos estaba Ruy López. Aquel torneo lo ganó el italiano Leonardo da Cutri, pero la obra de Ruy López pervivió en el tiempo. Y hoy en día, los campeones internacionales de ajedrez recurren a las técnicas del maestro segedano. La apertura española o de Ruy López sigue siendo uno de los inicios de partida más practicados. El señorío de Feria alcanzó su máximo esplendor cuando Felipe II les concede el título de Ducado de Feria y Grande de España.
Transformaron la parroquia de la Candelaria en colegiata, una dignidad equivalente a la de un obispado. El tercer duque, el último del linaje Figueroa ligado a Zafra, realizó una carrera militar y política extraordinaria. Es considerado uno de los grandes militares del Imperio Español en el siglo XVII, conocido como el Gran Duque de Feria. El Ducado de Feria fue un ejemplo de los beneficios económicos que los estados señoriales aportaron a Extremadura, pero también representó los privilegios desorbitados de la nobleza, que gobernaba a su antojo sobre decenas de miles de jornaleros. En el siglo XVI, los extremeños serán protagonistas de un nuevo episodio que cambiará los designios de la historia. Nobles, hijosdalgos, sacerdotes y campesinos se embarcaron en una aventura que acababa de comenzar: el descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo.